Ok, mi querido trader, vamos con la sesión número 3 del día 27 de octubre del 2025. El día de hoy vamos a ver, operamos en CAT CHF, pero sin embargo creo que vamos a cambiar de mercado y vamos a ver qué otros mercados nos pueden presentar por acá. Este mercado me parece un poco más interesante. El euro JPY también está bonito. Vamos a ver por acá. Ok. Bien, vemos que están presentando velas indecisas, entonces por eso no quiero operar este de aquí bien, pero yo creo que me voy a ir por un euro JPY. Me voy a ir por mi querido trader. Voy a verme por USD. Sí, casi nunca lo he operado, así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Ok, mi querido trader. Lo primero que vamos a hacer son marcar los nivelcitos importantes. Y miremos por aquí. Vemos que tenemos por acá. Estamos como en una especie de consolidación, una tendencia secundaria alcista. Así que vamos a ver qué nos presenta por aquí el precio, mi querido trader. En un principio vemos que estamos como una especie de consolidación. Tenemos un patrón de 3-1, killer, 3-1, 2-1, killer, 2-1, killer, 3-1, killer, killer, 3-1, 2-1. Y así sucesivamente. Entonces yo esperaría que aquí me podría formar una especie de consolidación, pero igualmente eso lo vamos a ver en el análisis, mi querido trader. Entonces vamos aquí a operar con 6.99. Ok, vamos a ver en la siguiente vela, vemos si podemos operar, y si no, pues no hay problema, simplemente seguimos analizando. Ok, yo creo que justo por aquí vamos a ver. Justo por aquí empezamos. Empezamos entre el vendedor, aquí entró otro poquito pero se pausa. Vemos que el comprador aquí le responde, sigue entrando el comprador. Sigue estando el comprador, el vendedor entra respondiendo, aquí el comprador entra, vuelve a entrar, el vendedor también vuelve a entrar, mi querido trader, se pausa, el comprador entra, el vendedor le responde, el comprador vuelve a responder un poco más fuerte, se forma una especie de doble suelo y el comprador sigue subiendo, mi querido trader, nos muestra fuerza por parte del comprador. Y vemos que el vendedor aquí, pum, baja muy fuerte el precio, mi querido trader. Vamos a ver qué hace el comprador aquí. El comprador entra, el vendedor le responde, no quiere seguir bajando, pum, sigue bajando el vendedor, mostrándonos fuerza por parte del vendedor, sigue bajando el vendedor, mi querido trader. Aquí vamos a ver qué pasa, el comprador empieza a entrar, mi querido trader. Ok, aquí vemos también fuerza por parte del vendedor. El comprador entra, ok, mi querido trader, pim, 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 y de ahí, pam. Ok, yo aquí estaría pensando en operar en una venta. Ok, mi querido trader. Operamos en una ventica. El comprador entra, el vendedor le responde fuertemente, siguiendo el patrón de 3-1, ¿no? Por eso. El comprador entra, el vendedor le responde, comprador entra un poquito, comprador le responde, vendedor entra, comprador le responde más fuerte, mi querido trader. El vendedor entra respondiendo más fuerte de nuevo. Vemos que aquí el comprador entra un poquitico, el comprador vuelve a entrar, el vendedor, pum, va el precio para abajo, el comprador le responde, el vendedor vuelve a responder más fuerte, va el precio para abajo, mi querido trader, el comprador aquí entra otro poquito, el vendedor baja el precio. Creo que perdí un poco la concentración en esta vela, así que lo vamos a dejar pasar. Y justo por aquí vamos a ver si podemos operar, mi querido trader. Entonces esperemos a ver cómo termina esta vela, y dependiendo de cómo termine vamos a seguir operando. Vemos que la vela siguió bajando, y en este preciso momento vamos a ver que nos va a pagar. Ok, mi querido trader, esta vela fue una vela ganadora. Bueno, sigamos operando. Vemos que el comprador entra en este momento, sigue entrando el comprador, mi querido trader. No veo un vendedor, el vendedor entra, el comprador le responde, se pausa, el vendedor entra, comprador entra, el vendedor le responde, nos formamos una especie de hombro, cabeza a hombro, el vendedor vuelve a entrar, comprador entra, el vendedor le responde, comprador vuelve a responder, vendedor vuelve a entrar, mi querido trader. Aquí tanto el comprador como el vendedor están teniendo fuerza, sin embargo vemos que aquí hay más fuerza por parte del vendedor, y el comprador entra, pum, baja el precio, mi querido trader. Los dos están teniendo harta fuerza, pero yo me apoyaría del patrón killer en este momento como para decir que va a girar.
El comprador aquí, mire, que me vuelve a decir tengo fuerza, mi querido trader. Vamos a ver qué sucede aquí, mi querido trader. El comprador vuelve a seguir subiendo. Ok, mi querido trader. Yo con esto ya me iría en una compra. Justo aquí me iría en una comprita, mi querido trader. Sí, justo por aquí. Entonces esperemos a ver cómo termina esta vela y dependiendo de cómo termine, pues vamos a seguir operando. Vendedor entra, el comprador le responde, se pausa, ¡pum! El vendedor baja muy fuertemente. El comprador aquí entra, el vendedor le responde fuertemente. Sigue entrando el vendedor, el comprador también. El vendedor le responde, el vendedor sigue bajando por abajo el precio, aquí se pausa. Comprador entra, el vendedor aquí vemos que ya no sigue bajando y el comprador le responde muy fuerte. El vendedor entra, el comprador sigue respondiendo muy fuerte, mi querido trader. El vendedor entra, el comprador le responde, el vendedor vuelve a entrar, el comprador le responde, mi querido trader. A partir de este movimiento de por acá vemos que ya el vendedor ya pierde como total interés en parte de subir. Ok, mi querido trader. Y aquí ya empezamos a ver fuerza por parte del comprador, mi querido trader. Así que por aquí vamos a operar en una comprita justo por aquí. Ok, listo. Entonces, dependiendo de cómo termine esta vela, pues disparamos o seguimos. Entonces vemos que el comprador entra, el vendedor baja, pum, se pausa, baja para abajo el precio, el comprador entra y el vendedor aquí baja muy fuerte el precio. Comprador aquí entra, el vendedor le responde fuertemente, comprador entra, el vendedor le responde. Aquí se pausa un poquitico y vemos que el vendedor baja, comprador le responde fuertemente. De aquí que vemos, mi querido trader, vemos que el vendedor entra, el comprador le responde, se pausa, comprador entra muy fuerte, mi querido trader. Vemos que el comprador aquí como que no quiere seguir, pero el vendedor le responde fuertemente, el comprador entra. Yo creo que lo mejor es operar cuando termine esta velita. Bueno, y también si pierde esta vela, pues entonces ya estaría dejando aquí el día de hoy. Dependiendo de cómo termine, mi querido trader, queda 4 segundos, así que esperemos a ver. 3, 2, 1 y perdimos esta vela, mi querido trader. Entonces vamos a ver el por qué perdimos esta vela y dependiendo de por qué perdimos, pues entonces vamos a seguir. No, mentira, no, esto ya terminó por el día de hoy. Vemos que el comprador entra, el vendedor le responde, comprador entra, el vendedor también, comprador entra, el vendedor le responde. Comprador sigue entrando, pierde velocidad, pum, bajo el vendedor y aquí vemos que el vendedor empezó a dominar la vela, mi querido trader. Esto es dominio total por parte del vendedor. Voy a colocar aquí una partecita para acá. Ok. Esto es dominio total por parte del vendedor. Aquí vamos a ver. Creo que esto era una continuación. Sin embargo, nosotros no operamos en una continuación, sino que operamos en una compra. ¿Por qué operamos en una compra? Porque vimos que el comprador entraba, comprador sigue entrando, vendedor entra, comprador le responde. Vemos una especie de hombro, cabeza, hombro que significaba fuerza del vendedor y miremos a ver cómo reacciona el vendedor sigue bajando. Después de esa fuerza de hombro, cabeza, hombro, el vendedor baja, el comprador responde, el vendedor sigue respondiendo. Comprador entra y el vendedor sigue respondiendo. Sí, me forma una especie de doble suelo, invocándome como fuerza por parte del comprador, pero el vendedor le responde y el vendedor seguía respondiendo. Mi querido trader, aquí no había razón para comprar. No, señor, esto fue un descuido de parte mío, así que no había razón para comprar porque vimos fuerza por parte del vendedor, mucha fuerza y respondía muy fuerte y el vendedor bajó el precio para abajo. Comprador entra, vendedor también, pum, el comprador aquí ya empezó a entrar con mucha fuerza y se agota y aquí entra el vendedor. Esto es una venta, mi querido trader. Esto es una venta muy fácil de detectar, sino que no estaba al 100% concentrado como para poder operarla bien, pero aprendimos algo, mi querido trader, y creo que el día de hoy aprendí algo también. Ok, mi querido trader, vamos a ver esta velita. Ok, mi querido trader, vemos que en un principio vemos dominio por parte del vendedor. Entra el vendedor, aquí el comprador empieza a entrar, vendedor entra, pum, el comprador lo sube muy para arriba, comprador entra, vendedor vendedor entra también, el comprador aquí ya entra más despacio, se pausa, así que el comprador, vendedor responde fuertemente, pum, el comprador para arriba y de aquí ya se agota. Esto también era una venta, mi querido trader, no sé por qué le operé en una compra. Sinceramente no veo las razones por operar en una compra.
Si vemos que aquí había dominio, aquí había dominio, aquí el comprador subió, vendedor entró, pum, subió muy fuerte el comprador, y de aquí tal vez podemos decir que el vendedor entró y el comprador respondió, el vendedor entró y el comprador respondió, pero se pausó, mi querido trader, y no subió con esta fuerza tan grande. O sea, miren cómo respondía aquí. Después de esto no volvió a responder, inclusive como que le costaba subir, y de aquí le costó subir el comprador. Después de que el vendedor entró, de que el comprador entró pequeñito, siguió, pum, vendedor para abajo, y el comprador entró muy fuerte, mi querido trader, y de aquí ya se empezó a agotar. Sí, mi querido trader, esto era muy fácil de detectar. Pero bueno, son errores estúpidos que cometemos. Terminamos en $19.73. Y eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Y chao, chao.